académico, colaborador de este espacio informativo, desde luego, también del diario Reforma, donde hoy escribe un muy interesante colaboración en donde trata de explicar las razones de este conflicto complejo, sin duda. Jorge, otra vez, ¿cómo explicar estas razones? Muy buenas noches. Hola Pepe, ¿cómo te va? Pues mira, explicar es mucho decir, es simplemente un intento más, como de muchos otros, de poner algunos hechos al alcance del lector y ahora de la escucha, para entender por qué un conflicto que lleva 67 años no termina y cada dos o tres años surge de nuevo con una violencia y destrucción de vidas, de vivienda, de territorio, de todo. ¿Por qué es tan complicado? Bueno, porque básicamente, Pepe, las dos partes tienen razón y la tienen desde el mero principio. Y cuando dos partes en conflicto, dos bandos en conflicto, ambas tienen razón, es muy difícil evitar el conflicto o resolverlo negociando. No es imposible. Si tú ves lo que ha sucedido estos últimos 30 años, desde los acuerdos de Campo David, entre Carter, Begin y Sadat en 1977, pues se ha avanzado muchísimo. En realidad, el único país enemigo de Israel es Irán, y el único grupo enemigo de Israel realmente es Hamas. Para como estaban las cosas en 47, en 56, en 67 y en 73, pues es muy poco. Pero eso díselo a la gente de Gaza, a los 1,800 muertos y a sus familias que han sufrido ahora esta brutalidad israelí. ¿Cómo le explicas al mundo que está en contra en este momento de Israel por la asimétrica la confrontación que está protagonizando contra un pueblo que no tiene la capacidad de guerra que tiene Israel? Y el mundo se ha volcado en apoyo a la causa palestina, sin duda, señalando al ejército de Israel y al gobierno que encabeza Benjamín Netanyahu, señalándolos como criminales. Bueno, yo creo que es muy difícil de explicar y por eso existe este peligro del cual hay mucha conciencia en Israel, de lo que se llama la deslegitimación de la causa israelí, incluso de la existencia del Estado de Israel. Pero también es cierto, Pepe, que los quienes critican ahorita mucho Israel, y insisto, con mucha razón, también están obligados a ver, y lo ven, que con Hamas es muy difícil negociar. ¿Cómo negocias con alguien que quiere tu destrucción no solo de un Estado, sino de un pueblo? Pues es muy difícil. Lo interesante es lo que está sucediendo ahorita en el Cairo, más allá de si se prolonga o no el cese el fuego. Lo interesante es que por primera vez, a través de los egipcios, empieza a haber un diálogo indirecto entre Israel y Hamas, donde Hamas va a tener que decir, a ver, ¿qué quieres? ¿Qué quiere Hamas realmente? No, pues queremos que desaparezca el Estado de Israel. Bueno, si eso es lo que quieren, pues es bastante explicable que Israel quiera destruirlos, porque si Israel no los destruye a ellos van a destruir a Israel. Tú dices en tu colaboración con Reforma hoy, Hamas tiene su razón al tratar de establecer un Estado palestino propio y un Estado viable, no solamente, ¿no? No, que sea un Estado viable, porque Netanyahu ha sido muy mañoso, por no decir tramposo en todo esto, porque por un lado, de los labios para afuera, acepta el principio de dos estados, de un Estado palestino, pero en los hechos, al alentar los asentamientos en muchas partes que evitan la contigüidad de Gaza y de Cisjordania, en los hechos ha vuelto cada vez más inviable y cada vez más difícil la creación de un Estado palestino. Entonces sus declaraciones de que se aceptan no valen gran cosa, y los palestinos con bastante razón dicen es un mentiroso, tramposo, que nos está viendo la cara. Todo eso es cierto también, tienen toda la razón los palestinos. Por eso se dice, y es una vieja tesis del presidente Clinton desde el año 2000, se dice que es mejor empezar por el final y terminar por el principio.
en la negociación cómo quedaría al final del camino Medio Oriente y los dos estados, y al mero final ver el tema del bloqueo de Ciudad Gaza por el mar, por decir algo, porque es hasta cierto punto más fácil resolver los grandes problemas del final que los pequeños problemas del principio. Jorge Castañeda, agradecemos mucho tu análisis en este espacio que es tuyo en Grupo Fórmula. Gracias, Pepe. Tengas buenas noches. Buenas noches, fuerte abrazo. Gracias, Jorge Castañeda.